Con su autorización, señor presidente, segundo punto del orden del día aprobado. Proyecto de resolución para exhortar la liberación de los detenidos y el cumplimiento de las demandas planteadas en el marco de las movilizaciones sociales. Asambleísta Salvador Quispe tiene la palabra. Gracias, señor presidente, colegas asambleístas. En primer lugar, a nombre de la CONAIE, expreso mi agradecimiento por todas aquellas voluntades de las señoras y señores legisladores apoyando para que se haya dado este cambio del orden del día y colocar esta propuesta, este proyecto de resolución que busca la libertad de los compañeros detenidos en la movilización social y también busca exhortar al gobierno nacional que atienda de una manera oportuna estos requerimientos que está haciendo la movilización. Esta moción ha sido aprobada. Agradezco, colegas asambleístas. Luego, señor presidente, es hora de que todas las funciones del Estado se sintonicen con la necesidad del Ecuador. Ese es el clamor de esta movilización social. Y no solo la de estos días. Cada vez que el pueblo ecuatoriano debe acudir a esta movilización, más aún ahora, cuando nuestra Constitución de la República, a través de su artículo 98, reconoce a la resistencia de los pueblos del Ecuador como un derecho. Acudimos una vez más. Si bien es cierto, hay 10 puntos que se incluyen en estos pedidos que hace la CONAIE, que tienen que ver con la necesidad de bajar el precio de los combustibles. Como decíamos hace un momento, si hay la voluntad política del gobernante de turno, se puede atender fácilmente ese pedido del pueblo ecuatoriano. No solamente acudiendo a los recursos que hoy por hoy están ingresando de una manera extra presupuestaria, como lo decíamos hace un rato, tomando en cuenta el precio del barril de petróleo aprobado para el presupuesto del presente año 2022 de $56, sino también tomando en cuenta otras formas de cómo ir recaudando los recursos. Señor presidente de la República, autoridades del gobierno, incluso para los distintos sectores, llámese las cámaras empresariales, a quienes los hemos escuchado estos días, a los analistas políticos, analistas constitucionalistas, catedráticos. Hemos escuchado estos días a los comandantes de la policía, del ejército. Hemos escuchado a una serie de personalidades que se limitan solamente a decir que la movilización es de vándalos, que la movilización genera pérdidas económicas, que generaría una pérdida de $100 millones diarios por la movilización. Para aquellos sectores, para quienes siempre irá nuestro respeto, pero no compartimos esta actitud, señores de las cámaras, quienes solo esperan una movilización para descalificar la movilización. Hubiese sido importante, hubiese sido mucho mejor para el Ecuador que en tiempos cuando los pueblos están esperando con paciencia, ahí hubiese sido bueno, señores de las cámaras, representantes de la banca, analistas, en esos tiempos hubiese sido bueno
que cojan un micrófono y lancen un mensaje pidiéndole al presidente de la República que pare esa violencia económica con el que se castiga a los millones de ecuatorianos. Pero no, nunca les escuchamos a aquellos sectores que controlan el poder político y el poder económico ecuatoriano. Nunca les escuchamos un mensaje pidiendo a los gobiernos de turno que dicten políticas en función de los arroceros de Daule, en función de las necesidades de los productores del maíz, de Ventanas, de Los Ríos, de Manabí, de Pindal, allá en el sur del país, en la provincia de Loja. Nunca les escuchamos a las cámaras empresariales y a sus colegas tomar un micrófono en una radio, en una televisión, para pedir al gobierno nacional que atienda el pedido del pueblo ecuatoriano y controlen los precios de los alimentos. Nunca se escucha esa voz. ¿Por qué será? ¿Acaso no tienen conocimiento? Admiramos la información que manejan. Vemos que son muy buenos analistas. Sí, el problema, sus análisis van apuntando solamente para cuidar los intereses económicos de dichos sectores, olvidando que este Ecuador no solamente está integrado por los representantes de las cámaras o por los representantes de la banca o por los representantes de las empresas multinacionales petroleras, mineras, de telecomunicaciones. Este Ecuador está integrado por los 18 millones de ecuatorianos. También somos ecuatorianos y merecemos reconocer nuestros derechos, aquellos ecuatorianos que andamos endeudados hasta la coronilla, con créditos, con una tasa de interés del 17, del 20, del 25, decía el diario El Universo hace unos meses atrás, hasta el 28%. ¿Qué dice de eso las cámaras empresariales? ¿Qué dice de eso, señor comandante de la policía, a quien le escuchaba esta mañana en uno de los noticieros de los canales nacionales? Ahí de una manera ferviente decir, es que sí, todos tienen el derecho a protestar, pero nadie tiene el derecho a ser vándalos. Los pueblos que estamos levantados en una movilización social, no somos ningunos vándalos. Somos pueblos que hemos esperado con paciencia, tal vez no solo un año, hemos esperado con paciencia toda la vida que el gobierno de turno cumpla con su palabra que daba cuando estaba sobre la tarima pidiendo el voto al pueblo ecuatoriano. Señor presidente de la República, ¿acaso cuando usted estuvo en la tarima, en Manabí, en Guayas, en la Amazonía, acaso decía que va a subir el precio de los combustibles? ¿Acaso ofreció mandar a reprimir a los pueblos cuando los pueblos levantan su voz? ¿Acaso olvidó, señor presidente de la República, Guillermo Lasso? ¿Acaso olvidó lo que usted mismo decía allá en el año 2015, cuando los pueblos indígenas y cuando los pueblos del Ecuador caminábamos desde Zamora Chinchipe a Quito reclamando el respeto a los derechos del pueblo ecuatoriano? Y usted salía, presidente Lasso, a decir que felicitaba a los pueblos indígenas y llamaba a las familias, salga con su suegra, decía. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda, presidente? Salga con su suegra, salga con su familia, salga a la movilización, que hay que reclamar. Por supuesto, los pueblos se levantan cada vez que se sienten ofendidos. Y esta vez se vuelve a repetir la historia. Le estamos tomando la palabra, señor presidente de la República. Salgan, nos decía, cuando nos sentimos ofendidos, cuando sentimos pisoteados nuestros derechos, cuando estamos viendo cómo la banca en plena pandemia
El Banco del Pichincha sube de 50 millones de dólares de ganancias a 102 millones de dólares de ganancias. Duplican sus ganancias en plena pandemia. Señor ministro de Finanzas, señores analistas, díganos pues, si los pueblos de a pie, si los chaluizas, si los guamán, si los pincay han duplicado sus ganancias en plena pandemia. ¿Por qué no nos dicen también esas cosas? Esto es lo que le ha indignado al pueblo ecuatoriano, ver cómo un puñado quienes controlan el poder político y el poder económico sí tienen la posibilidad no solo de duplicar, de triplicar las ganancias, y si no, revisemos cómo están los ingresos y las ganancias de los dueños de las empresas que controlan Claro, por ejemplo. Más de 1.000 millones de dólares de utilidades anuales. Mientras tanto, el pueblo ecuatoriano ni siquiera los 30 centavos para poder pagar la movilización tomando el bus y poder llegar al trabajo o poder llegar al colegio. Esas son las realidades, las desigualdades. Por eso el pueblo ecuatoriano se ha movilizado, indignado por esas realidades. Y cuando el pueblo se levanta, cuando el pueblo reclama, cuando el pueblo hace uso de nuestra Constitución y el artículo 98 que nos da el derecho a la resistencia, la respuesta del gobierno es que esos son unos vándalos, es que esos son unos delincuentes, es que esos son unos terroristas. A eso se han limitado. Si es que en el marco de la movilización hay alguien que está cometiendo delitos, pues para eso sirve toda la estructura institucional. Pongan en su lugar a quienes estén posiblemente cometiendo algún delito, pero los pueblos del Ecuador, ese pueblo sincero, ese pueblo indignado, ese pueblo que vive el día a día lo difícil de su situación económica, ese pueblo no es ningún pueblo vándalo. Tanto que se esmera, señor alcalde de Quito, a decir que aquí les espero. ¿De qué amenaza nos habla, señor alcalde de Quito? Póngase en su lugar, señor alcalde. Usted es el primer personero de nuestra capital de la República. Usted cumpla su rol de liderazgo de la ciudad más importante del Ecuador, a la que queremos y respetamos, a Quito, porque Quito no es una ciudad de hace aproximadamente 500 y pico de años. Quito es una ciudad milenaria, construida con el esfuerzo de nuestros ancestros, y por eso nosotros la queremos y la respetamos. Señor alcalde de Quito, no se ponga en la lista de aquellos detractores de la voz del pueblo ecuatoriano. Mejor súmese. Quito está reclamando también la libertad de los presos de estos días. Gracias al sur de Quito, como se manifiesta en estos días. Gracias al norte de Quito, como se manifiesta en estos días. Gracias a la enorme mayoría de los hermanos quiteños. Quizá la mayoría tuvieron el privilegio de nacer en esta ciudad, pero un porcentaje muy importante que no hemos tenido la suerte de nacer en Quito, pero hemos vivido, hemos gastado, hemos pagado, hemos compartido en Quito. Y aquí nacieron nuestros hijos, señor alcalde de Quito, y a todos aquellos que lanzan sus mensajes simplemente tratando de descalificar la movilización. Quisiéramos escucharles su voz en relación qué criterio tienen sobre los pedidos que están haciendo los pueblos del Ecuador. Por esa razón, señor presidente, colegas asambleístas, hemos recogido esa voz, esa preocupación, ese sentimiento, ese sufrimiento de nuestras madres que están por allá, por Alausí, por Chunchi, en Riobamba, en cada uno de los pueblos
en Ambato, por arriba por Quizapincha, por allá por Salasaca, por abajo por El Puyo, por allá por Macas, por el norte por Sucumbíos, en todo el territorio nacional, en la costa ecuatoriana, recogiendo ese clamor del pueblo ecuatoriano que levanta su voz. Hemos propuesto este proyecto de resolución y hoy elevo ante este pleno como moción para la aprobación de este proyecto de resolución que busca exhortar a los organismos pertinentes para que se libere los más de 50, y no puedo dar una cifra precisa en este momento porque seguramente habrán variaciones a esta hora del día de muchos más presos que lo que conocíamos al inicio de este día. Que se garantice la libertad de todos los detenidos ilegalmente, porque se ha quedado comprobado cómo la detención al compañero presidente de la CONAIE, Leonidas Issa, fue una detención ilegal. No tuvieron una orden judicial para detenerlo. Cuenta con un minuto, asambleísta. Gracias, presidente. Tampoco estuvo cometiendo un delito, tampoco lo cogieron en el cometimiento de un delito flagrante. Por lo tanto, fue una detención ilegal. Tanto es así que las autoridades de justicia pertinentes le dieron la libertad, más allá de que hoy siga la investigación, que seguro estoy, en el momento oportuno, le dejará en total absolución al compañero presidente de la CONAIE. Pero no es el único que ha sufrido esta detención ilegal. Hay decenas y decenas de hermanas y hermanos ecuatorianos a quienes lo han privado de su libertad, de la misma manera como al compañero presidente de la CONAIE, de una forma ilegal. Por lo tanto, exhortamos que se dé la libertad de manera inmediata para aquellas y aquellos ecuatorianos, así como también en este proyecto de resolución estamos exigiendo al gobierno nacional atender de la manera más oportuna los puntos propuestos por la CONAIE y, lejos de estar minimizando y descalificando la movilización, mejor, señor presidente de la República, disponga a sus ministros que ayuden a trabajar las ideas para resolver este problema social, este problema económico, y devolvamos la calma. La calma no tiene que ser solamente para el gobierno nacional. La calma no tiene que ser solamente para Carondelet. Sobre todo, la calma y la dignidad tiene que ser para los 18 millones de ecuatorianos, para quienes, aunque a veces mal vistos, luchamos permanentemente. Y por eso llamo al pueblo ecuatoriano: mientras no haya justicia para todos los ecuatorianos, no vamos a descansar en nuestra lucha reclamando el respeto a nuestros derechos. ¡Que viva la movilización! ¡Que viva el pueblo ecuatoriano! Gracias, señor presidente. Asambleísta Natalia Arias tiene la palabra.